Es momento de escuchar a los expertos, de seguir sus consejos, de cambiar nuestros hábitos, decidir por una vida saludable. Bless FM presenta Vida Saludable. Buena salud, buena vida. Bienvenidos. Vida Saludable. Buenos y saludables días tengan todos ustedes. Gracias, amables radioescuchas, por estar acompañándonos este 28 de enero a las 11 de la mañana aquí en Radio Bless. Muchas gracias por seguir la programación de esta radiodifusora. Muchas gracias por acompañarnos en sus trabajos, en sus hogares, y también gracias por compartir nuestras transmisiones y por seguirlas. Estamos transmitiendo desde Navarro y Héroes de Independencia, aquí en La Paz, Baja California Sur. Y le recordamos que Vida Saludable es un programa del Centro Familiar Cristiano. Se transmite todos los jueves de 11 a 12 de la mañana. Y claro que usted puede ponerse en contacto con nosotros por medio del Facebook Live, que ya está activo en este momento. También puede comunicarse a los teléfonos de cabina, donde Germán Real, que está en los controles técnicos, y siempre le damos las gracias, lo podrá atender en el 612-129-4481 o al WhatsApp 612-232-7995. Pues son las 11.1. Pues sí, son las 11:01 de la mañana. Me da mucho gusto estar con usted y, como siempre, darle un saludo a Sara, que me acompaña como todos los jueves. Muchas gracias, Irenia. Un saludo también desde aquí, desde esta cabina de Radio Bless. Les agradecemos que nos sigan acompañando. Y bueno, antes de seguir adelante, Irenia, te quiero dar un saludo de una radioescucha que me platicó cómo fue que nos empezó a escuchar y que ha sido de mucha bendición para ella este programa, y no solamente esto, sino que ella ve varios programas de Radio Bless, y me encargó mucho que te saludara, que dice que te admira y que muchas gracias por todo lo que hemos estado compartiendo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora seguimos con la frase de este día. La frase saludable del día es una frase que me gustaría que usted, como cada jueves, la repitiera con nosotros, porque los tiempos que vivimos parecen ser difíciles y parece que a veces se nos pierde la paz un poco. Uh-huh. Entonces, la frase saludable que nos gustaría declarar el día de hoy es: traigo paz en situaciones sumamente tensas. Yo no sé si usted está atravesando por una situación sumamente tensa, tiene alguien en el hospital, tiene una deuda, tiene un problema, no tiene trabajo, qué sé yo. Pero ¿qué le parece si usted y yo decimos juntos: traigo paz? Traigo paz. En situaciones sumamente tensas. Sumamente tensas. Repita esta frase constantemente a lo largo del día. Esta frase yo la basé el día de hoy en Juan 14:27, donde por supuesto dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y esto es algo que Jesús nos dice. Y hace una clara diferencia. Dice: yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Sí? Así que abrace este versículo, abrace esta frase. Y pues, Sara, compártenos el versículo, por favor, esta mañana. Claro que sí. Bueno, mira, antes de pasar al versículo, y muy ad hoc de esta frase que nos acabas de compartir, quiero compartirles la definición de crisis, una de tantas definiciones, pero quiero decirles que esta definición dice así: crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Kaplan, 1964. Sí, bueno. Ahora, ¿por qué les quiero hablar ahora sobre crisis?
Bueno, pues porque cualquier relación con lo que estamos viviendo, dirían algunos, es pura coincidencia, ¿verdad? Yo creo que todos nos podemos identificar en este tiempo, ¿verdad? Con lo que es la definición de crisis, por lo que hemos estado viviendo a partir de la pandemia. Pero yo les quiero compartir una cita bíblica que está en Zacarías 13, número 9. Esta cita bíblica dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, lo que yo les quiero compartir hoy es que las crisis no tienen la intención de destruirnos, sino todo lo contrario. Para Dios, cuando permite que estemos pasando por una crisis, la intención es mejorarnos. La intención es que de este proceso salgan personas mejores. Personas que le conozcan en medio de esa situación adversa y personas que después puedan declarar, Jehová es mi Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque experimentamos, mientras estamos cursando la crisis, la presencia de Dios, experimentamos su amor, experimentamos su protección y experimentamos cómo Él nos saca de esa crisis. Entonces, aquí hoy lo que yo les invito es primeramente buscar a Dios. Sí, decíamos en otras ocasiones que el salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Número 2, clamar a Dios. También el salmista decía, clamé a Jehová y Él me respondió y me libró de todas mis angustias. Y en tercer lugar, tomar las medidas correctas para poder pasar en esta crisis de la mejor manera y el resultado sea lo que Dios espera en nosotros. Salir como el oro, salir bien pulidos, salir siendo mejores que antes. Y para esto, pues hoy tenemos a una invitada especial que nos va a ayudar, ¿verdad? En esos consejos que necesitamos para qué hacer en ciertas situaciones que pues se nos han estado presentando en este tiempo. Pues antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordarle que tenemos próximamente la Cumbre Global de Liderazgo. La Cumbre Global de Liderazgo va a llevarse a cabo en marzo de este año. Usted puede seguirlo en la página oficial, Cumbre Global de Liderazgo La Paz. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar presentes y de no solo de asistir, sino de poder colaborar un poco, y créanme que la diferencia se ve. ¿Sí? Pudimos compartir muchas enseñanzas de grandes líderes mundiales, así que lo invito, independientemente del grado escolar que usted tenga, del trabajo donde usted se esté desempeñando, asista a la Cumbre Global de Liderazgo, porque todos tenemos una capacidad de influenciar y lo mejor es que esta capacidad la llevemos a cabo de la manera más positiva. Así que le invitamos, esté pendiente, inscríbase ya, por favor, ya pueden inscribirse ahí en la página, y si tiene alguna duda sobre cómo inscribirse puede llamar al 612-129-4481, donde le podremos dar todos los informes. No se la pierda, por favor. Y ahora sí, tengo el gusto de darle la bienvenida a Oliva Fernández. Ella es licenciada en psicología, nos acompaña en esta mañana y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener a Oliva en este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es conducta de riesgo en adolescentes en confinamiento. Entonces, Sara, los que hemos sido papás y que nuestros hijos ya pasaron o están pasando por ahí, probablemente podamos identificar si estamos pues teniendo una conducta de riesgo, si nuestro adolescente pues es un adolescente normal, si nuestro adolescente pues está presentando algunos indicadores. Y es importante que nosotros como padres de familia
podamos detectar estas conductas. Pues para eso está esta experta el día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerla con nosotros esta mañana. Oli, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. No, al contrario, gracias por la invitación y pues bueno, yo creo que estamos en una de las poblaciones más vulnerables que se tiene que atender es precisamente la adolescencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y esto en todos los tiempos, ¿no? O sea, los adolescentes son alguien a quienes hay que prestarles atención todo el tiempo, no nada más en etapa de confinamiento. Así es, yo creo, de hecho, la teoría nos marca que es una de los grupos etarios más vulnerables, ¿no? Ahorita con la pandemia nos marcan, ¿me puedo quitar el cubrebocas? Quítalo, Oli. Sí, me siento... ¿Te dificulta? Sí. Ahorita con la pandemia nos marcan mucho como grupo de vulnerabilidad los ancianos, pero creo y en la práctica, en mi quehacer diario, me encuentro que los jóvenes, los adolescentes, es un grupo etario que necesita muchísima atención y está demandando de ella. Cada día más, y desafortunadamente vemos cada día más en nuestra sociedad, pues que incurren en conductas, ¿no? Cuando probablemente ya es demasiado tarde, cuando ya dieron una señal de alarma, ya cometieron algún delito o ya cayeron en un embarazo adolescente, probablemente por no haber detectado estas conductas tempranamente. Así es. Muchas veces los papás nos descuidamos un poco porque ya los vemos grandes, incluso algunos pues llegan a rebasarte la estatura, ¿no? Uh-huh. Pero no por eso quiere decir que tienen la madurez suficiente, la madurez emocional como para la toma de decisiones. Y Oli, pues platícanos por favor, porque ¿qué es una conducta de riesgo en un adolescente? Ok, ¿qué es una conducta de riesgo? Bueno, pues terminaríamos por definir conducta, ¿no? Conducta es el comportarse de una manera determinada en alguna situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conducta de riesgo, el riesgo implica que se están involucrando conductas que ponen en peligro el desarrollo normal del adolescente. Okay, ¿sí? okay. Entonces, ¿y cuáles serían este tipo de conductas? Por ejemplo, el inicio de algún consumo de sustancias psicoactivas, ahorita que están en confinamiento, que pasan demasiado tiempo en casa, el uso excesivo del internet, sobre todo sin vigilancia, que esto los puede llevar a ver páginas no apropiadas para ellos. Otra conducta riesgosa podría ser, por ejemplo, el que estén comiendo demasiado o picoteando entre comidas, que obvio esto los va a llevar a la obesidad. Todo esto entorpece su desarrollo. Y digamos, comer demasiado, ¿a poco es un riesgo? Es un riesgo, primero, porque le va a generar obesidad, segundo, porque trastoca la autoestima del adolescente, o sea, sobre todo en las niñas, verse un poquito pasadas de peso, entonces van a empezar a sentirse con su autoestima baja. Entonces, esa sería una conducta de riesgo que está llevando a los adolescentes, a lo mejor de manera inconsciente a tomarla, ¿no? Pero por eso los papás tenemos que estar en completa vigilancia todo el tiempo. Y tú nos dices de manera inconsciente, pero a lo mejor, o sea, el adolescente quizá inconscientemente está tomando estas conductas, pero también a veces, a lo mejor como papás, inconscientemente permitimos estas conductas, ¿no? Porque quizás consideramos que mientras no azote puertas, no griten, no se haga cortadas, pues está bien. Sí, ¿no? Claro, sobre todo vamos a tomar en cuenta que la mayoría de los papás pasamos varias horas fuera de casa. Exacto. Papá y mamá, ahorita yo creo que es un privilegio que una mamá esté de tiempo completo con sus hijos, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor la misma rutina, el mismo quehacer diario nos va enfocando en esto y vamos pensando que esa personita que está ahí a nuestro lado ya no demanda tanta atención. Pero bueno, yo creo que hay dos etapas en la vida del ser humano que no lo podemos descuidar y es de los primeros 5 años de vida. Claro. Y la otra es la adolescencia,
de los 12 a los 18 años hay que estarlos acompañando ahí porque de pronto ellos se sienten inmunes, decía por ahí independientes. Decía una persona por ahí, ellos se basan con las 3 y no, soy inmune, soy inmortal y soy infértil, ¿no? Entonces se van arriesgando a todo. Tomen nota, papás, por favor. Así es. Sí, y de por sí ya la adolescencia ya pues entran en una crisis. Ya es un estado crítico para el jovencito, ¿no? Ahora, cambios, por ejemplo, el cambio de escuela, por ejemplo, o el cambio de actividades, también es otra cuestión de crisis. Y estamos viendo que estamos enfrentando, pues, muchos cambios en este tiempo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres? Sí, ahí tendríamos que considerar, por ejemplo, que la adolescencia en sí, y ya por la cuestión biológica propia, trae este tipo de cambios de desarrollo psicológicos, cognitivos, más aunado ahorita que nos viene la pandemia y hay que tenerlos en confinamiento. Es obvio que, como usted decía, o sea, entran en crisis, entran en aburrimiento, entran en enfado, en todas estas cuestiones. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer? Pues estar alertas y no ignorar todos estos sentimientos y emociones que están pasando los muchachos, ¿no? Entonces, es como que escucho diariamente como muchas quejas de la pandemia, ¿no? Todos nos enfocamos a que, pues, a lo malo de la pandemia. Pero yo creo que si nos enfocamos desde otra área nos ha permitido estar más tiempo en familia. Y bueno, hay que buscar esos espacios de familia para generar estos vínculos con el adolescente, porque entendamos que el adolescente no busca vínculo con papá, mamá, exacto, busca el vínculo con sus pares y ahorita no está en posibilidad de hacerlo. Entonces tenemos que entender mucho esa parte, ¿no? Eso te iba a preguntar. Nosotros como papás podemos entender que a lo mejor el niño de 12 años pues ya no necesita que lo meta a bañar, que la acueste en la cama, que le dé de comer en la boca, probablemente, ¿no? Y ahora que estamos en esta etapa pues de confinamiento, de convivir más en la casa con nuestra familia, te quiero preguntar, ¿es normal que un adolescente tenga conductas riesgosas por la etapa en la que está viviendo, por su etapa por la que está pasando? ¿Es natural? O sea, ¿hay cierto nivel de conductas que podemos considerar naturales, pasajeras, normales? Es normal que haya lo que decíamos, conductas de cambio, conductas que podemos considerar normales o naturales. ¿Qué conducta? Que el adolescente se comunique poco con los papás, su comunicación es corta, de hecho yo le sugiero así enormemente y subrayelo por ahí, cuando su adolescente, cuando su hijo le hable, no importa lo que esté haciendo, deje de hacer lo que está haciendo porque no le va a tardar más de 5 minutos. Ellos son rapidísimos y muy concretos. En ese momento le va a decir lo que quiere. Sí, si usted le dice espérame después, cuando usted regrese él ya no va a tener nada que decirle. Otra de las conductas que tenemos que entender es que ya no nos van a querer seguir, ¿sí? El adolescente lo menos que quiere es andar con papá, mamá. Si usted ya no lo va a seguir a todos lados, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Se invierten los papeles, nosotros tenemos que andar buscándolos, andar viendo qué están haciendo. Es normal que quieran esa intimidad, que quieran pasar solos en su cuarto, pero por favor no me lo deje solo en el cuarto y no me lo mande solo al cuarto de castigo, ¿no? Estás castigado, no vas a salir, vete a tu cuarto, pero resulta que en su cuarto tiene su computadora, tiene su celular, tiene su televisión, pues está bien padre ser castigado de esa manera, ¿no? Entonces, busque ese espacio y aproveche para estar con él, ¿no? O sea, ya se acabaron los tiempos de que el niño nos sigue y quiere andar a todos lados con nosotros, no, tenemos que buscar ese espacio. Qué complicado puede ser a veces, Oli, que no estamos acostumbrados a establecer esta conexión con nuestros hijos adolescentes, porque pensamos que el hecho de tenerlos en casa y que a lo mejor mi hijo no fuma, no toma, no se va en las noches, pues ya todo está bien. Y qué difícil, y te lo digo por experiencia personal, nos puede costar trabajo el
el fomentar, el a propósito, el deliberadamente establecer una conexión, el invitarlo, no sé, llevarlo a ver una película o ver con él una película en la casa o tener una platicadita o cocinar juntos. Sí, como que aún antes de la pandemia no estábamos acostumbrados. No estamos acostumbrados porque estamos pensando, o sea, ya lo vemos crecer y así como que nos empezamos a liberar, poquito, ¿no? A sacudir, decir, no, ya creció. No, mientras esté en casa, sigue siendo su responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay que estar ahí con ellos, fomentar precisamente estos espacios. Le digo, va a ser, no espere que le aguante la hora, las 2 horas, pero mire, ahorita que está en casa, fomente los juegos de mesa, una limpiadita en el jardín. Sí, ¿no? O sea, involúcrelo en todas sus actividades. Los niños, los adolescentes les gusta mucho ser tomados en cuenta. Empiezan con estas conductas de riesgo. Acuérdese que una conducta, por ejemplo, si le estamos hablando de un berrinche, ahorita no se me ocurre de pronto con el adolescente, pero si yo veo al niño ahí siendo berrinche, lo único que le puedo decir es una emoción mal canalizada, ¿sí? Y eso exactamente pasa con el adolescente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, que no nos está sabiendo decir lo que nos quiere comunicar directamente y nosotros tenemos que buscar la manera de entenderlo. Okay. Y esto depende también mucho del sexo o más, o sea, si es mujercita, hombrecito, reaccionan diferentes o más bien depende del temperamento que tenga cada uno. Depende, es multifactorial, ¿sí? Uh-huh. Va a depender del temperamento, depende del sexo. Acuérdese que las mujeres por naturaleza hablamos y hablamos todo el tiempo. Uh-huh. Si las mujeres, por ahí dicen que las mujeres hablamos 5,000 palabras al día para cuando los hombres hablan 2,000. Uh-huh. Entonces sí les llevamos muchísimo de delantera. Y otro también, el ambiente familiar. ¿Cómo se torna ese ambiente familiar? Tenemos ambientes familiares que pueden ser de protección y otros que pueden ser de riesgo. Hostiles, ¿no? Sí, entonces es multifactorial. ¿Cómo se va a desenvolver ese adolescente, no? Y ustedes van a notar la diferencia cuando le empiezan a prestar atención a esa personita que está ahí. ¿Cómo cambia su conducta? Me decía el otro día uno de los chicos, es que sabe que como que empecé a hablar mucho y todos están sorprendidos y yo creo que es por esto. No, le digo, mira, te puedo firmar donde sea, pero no hay ninguna pastillita que te haga hablar. Lo único que te hace hablar es la seguridad, ¿sí? Es la atención que te está prestando el familiar, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, que todos yo creo que partimos de la necesidad de seguridad, de las necesidades básicas del ser humano, que es la seguridad, la protección. Y aunque ustedes ya los vean grandotes y a lo mejor a veces hasta bien robustos, pero no dejan de ser unos niñotes, ¿no? Que necesitan ese abrazo, necesitan ese apapacho, necesitan saber que papá, mamá están ahí. Así es. Exacto. Has tocado un punto muy importante, Oli, el contacto físico. El abrazo, el constantemente decirle te quiero mucho, te amo mucho, estoy orgulloso de ti, abrazarlos constantemente, besarlos constantemente, porque creo que esto es llegar hasta el punto máximo de cercanía y de intimidad sana con ellos, ¿no? A solamente una conducta verbal en casa, buenos días, que te vaya bien, adiós, siéntate a comer, y como que vamos estableciendo una distancia, ¿no? Estando en la misma casa, viviendo juntos 24/7. Así es. Y sobre todo acuérdense que ahorita esta carencia de afecto con ellos, que le repito, o sea, no es que el adolescente precisamente esté buscando el afecto y el cariño de papás, en este momento lo busca con sus pares, en esta etapa la busca con sus pares, dejaron de ver a los amigos, algunos dejaron de ver sus novias, entonces esto les está costando mucho trabajo. Ustedes necesitan de alguna manera hacerles saber, aquí estoy, eres lo más importante para mí, y no dar por hecho que pues como aquí estamos en la casa ya sabe que lo quiero, ¿no? O sea, claro, no nos va a costar mucho decirle, ¿no? Entonces sí es bien importante
que tomemos en cuenta. A mí me gusta ponerles el ejemplo siempre de, acuérdense cuando están chiquitos y que el niño no sabe hablar, ¿por qué se vincula y por qué se relaciona con nosotros? Porque le buscamos la carita, nos lo llevamos hasta la altura de nosotros y le empezamos a hablar y le empezamos a hacer cariños, y entonces eso no pasa. En cualquier etapa de nuestra vida necesitamos esa parte afectiva, entonces eso es lo que necesitamos cubrir. Y Oli, para que nos quede muy establecido en nuestra cabecita, ¿cuál es la edad en la que los consideramos adolescentes? ¿Secundaria y prepa? ¿De quinto de primaria en adelante? ¿O tú cómo lo clasificas? Mira, teóricamente está establecido que la adolescencia empieza entre los 11 y 12 años de edad y termina a los 19. Okay. Aunque bueno, la mayoría de los chicos está fervientemente esperando que sean los 18 y incluso hay quienes ese día de su cumpleaños, ese día me van a entregar el IFE, ¿no? Pero teóricamente está establecido que es hasta los 19 años. ¿Y por qué a los 19 años? Porque nuestra parte prefrontal del cerebro todavía no cierra, claro. Todavía necesita esa parte, o sea, quiere decir que emocionalmente todavía no llega a la madurez, ¿sí? Entonces, por eso se establece la adolescencia en este rango de edad. Muy bien, o sea que en ese rango de edad puedo ver a lo mejor que mi hijo no está tomando las mejores decisiones o batalla con su conducta, y entonces yo puedo decir, ok, es un proceso también biológico, su cerebro, su corteza prefrontal, como lo dijiste, no se ha desarrollado correctamente, y esto va a repercutir en ciertas conductas que a mí como papá pues me van a chocar, ¿no? Sí, claro, porque luego queremos que nuestro hijo piense como adulto, piense igual que yo, que ya le llevo 30, 40 años de delantera, ¿no? Y luego digo, no, pues es que no reacciona, no, o sea, tenemos que entender. Yo creo que una manera de ser empáticos con el adolescente es recordar que pasamos por esa etapa, ya tendríamos que tener esa experiencia, ¿no? De decir, no tomamos las mejores decisiones y bueno, finalmente la vida es un ensayo y error, ¿no? Claro. Solo que tenemos que saber hasta dónde podemos tolerar y hasta dónde no es una conducta de riesgo, hasta dónde esa decisión no asertiva puede afectar al adolescente, ¿no? Le puede afectar sobre todo a futuro, a lo mejor de momento dices, pues no fue tan asertivo, pero esa decisión no tiene trascendencia, ¿no? Claro. Entonces son cuestiones que tenemos que estar cuidando. Que a lo mejor también nosotros, Lic, bajarnos un poquito de las expectativas hacia nuestros adolescentes, ¿no? O sea, no exigirles que hagan bien todo, que siempre estén bien en todo, que tomen siempre buenas decisiones, porque pues nosotros mismos ya a los tantos años de edad, pues seguimos cometiendo errores, ¿no? Tú misma lo acabas de decir, es error, prueba y error, ¿sí? Entonces, pues me parece interesante. Te quiero preguntar, ¿cuál es el entorno familiar que puede detonar una conducta de riesgo en los adolescentes? El entorno familiar que puede detonar una conducta. Pues el entorno familiar de conducta de riesgo, pues yo creo que es la familia donde se viven este tipo de conductas. Les voy a poner un ejemplo muy común y muy clásico que nos encontramos todos los días. Es común, sobre todo en nuestra ciudad, y que ahorita estamos gozando de un clima riquísimo, pero la mayor parte del tiempo tenemos calor, entonces es común que se tome mucho alcohol, que se consuma mucho alcohol, y en las mayorías de las familias es aceptado. Entonces, ¿qué va a suceder en ese entorno familiar? Que muy probablemente, sin que usted se dé cuenta, el adolescente a muy temprana edad va a empezar a consumir alcohol. Y esa pues es una conducta de riesgo, porque vamos a ver que el uso o abuso de sustancias genera riesgo para el adolescente, riesgo para la familia y riesgo para la sociedad, ¿no? Entonces, pero esos son los ambientes familiares que nos van a generar este tipo de conductas. Y otro ambiente familiar que puede generar esta conducta va a ser donde no se ponen reglas ni límites claros. Eso es muy importante hoy. Sí, entonces esos ambientes es muy probable pues que el adolescente se vaya sin rumbo y haga lo que quiera. Todo es flexible, ¿no? No pasa nada, ya te vas a portar bien.
¿no? Esperando que, pues es que ya está grande, ¿no? Bueno, pues si usted nos acaba de sintonizar, ¿dónde nos pueden encontrar, Sara? Estamos ubicados aquí en Héroes de Independencia entre Navarro. Esta es nuestra dirección, ¿verdad? Pero también nos pueden buscar a través del Face, en Radio Bless 101.5. Estamos también en WhatsApp. Y bueno, pues nos pueden llamar al teléfono 612-129-4481. El día de hoy estamos platicando con la psicóloga Oliva Fernández. Me está encantando la entrevista y estamos hablando sobre la conducta de riesgo en los adolescentes en esta etapa de confinamiento. Así que por favor, comparta la transmisión en el Facebook Live, háblele por teléfono a su amiga, su vecina, su prima y dígale, la licenciada Oliva Fernández está en el radio, dígale que estamos en el 101.5 de su FM y comparta esta entrevista, por favor. Oli, pues qué interesante. Te quiero preguntar, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Corte. Ya le corta. ¡Vámonos a un corte! Vámonos al corte. Una vida integral es igual a una vida sana, donde mente, cuerpo y espíritu conviven de manera equilibrada. Vida saludable. Regresamos después del corte. Vida saludable. Hola, soy Gloria Chavarín y represento una pequeña empresa familiar. En 2 ocasiones he tenido la oportunidad de participar en la Cumbre Global de Liderazgo. Ha sido de gran beneficio para mi empresa. Quiero invitarlos porque ya estoy enterada que el próximo 19 y 20 de marzo se llevará nuevamente aquí en Centro Familiar Cristiano en nuestra ciudad. Te quiero invitar para que no faltes y recuerda, todos tenemos influencia. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Félix y estamos grabando este mensaje en este lugar que administro, Librería La Viña, aquí en La Paz, Baja California Sur. Estamos en las calles Cerdán, esquina Nicolás Bravo, y el giro principal de este negocio es la venta de artículos para la fe cristiana, principalmente libros, pero sobre todo Biblias. El mensaje es que los quiero invitar a la Cumbre Global de Liderazgo. Este año yo tuve la oportunidad de asistir y ahí aprendí un principio muy interesante, que yo lo intuía en mi actividad aquí en la librería, pero no lo había escuchado tan bien como lo aprendí ahí en la cumbre. En la cumbre se habló de que puede haber retos finitos y retos infinitos, que va a depender de uno cómo lo veamos. Un reto finito es a corto plazo, un reto finito es donde uno rápido quiere realizar todos sus sueños, todos sus proyectos, pero un reto infinito es aquel donde uno tiene la visión de prevalecer hasta que las fuerzas lo ayuden a uno. Esa es la visión que yo adquirí en la cumbre, de que esto que yo hago, incluso toda mi vida, debe de tener una visión hacia el infinito, porque debemos trascender. Y eso lo aprendí, les digo, en la cumbre. Por eso les invito a que no pierdan la oportunidad este año 2021 de asistir a la Cumbre Global de Liderazgo en La Paz. FM. Somos Bless FM, una radio para todos. Nuestros expertos continúan compartiendo información, dando consejo para tener una vida saludable. Buena salud, buena vida. Continuamos. Vida saludable. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Vida Saludable y con este tema tan interesante que nos está aquí compartiendo la licenciada Oliva, que es precisamente hablar cómo está afectando este tiempo de confinamiento a los niños y adolescentes. Y bueno, licenciada, pues en este tema tan interesante, pues no sé si
Sirenia tenga alguna otra pregunta que hacerle. Sí, yo le quería preguntar a Oli si este tipo de conducta se puede detonar en adolescentes que tienen el vínculo completo, o sea, que tienen su papá, tienen su mamá, o es exclusivo, por ejemplo, de quien es un papá soltero o una mamá soltera. No, porque luego solemos como etiquetar, es que no tiene papá. Es que no tiene papá, no, la verdad es que puede estar papá y mamá ahí en casa, pero los dos igual inmersos en sus quehaceres cotidianos y no se dan cuenta de lo que está sucediendo con el adolescente, o al revés, puede ser que esté nada más papá o mamá con uno de los adolescentes y tener un vínculo fabuloso con ellos y tener muy buena comunicación. O sea, esto no tiene que ver con si la familia es papá, mamá o es monoparental, sino más bien tiene que ver los vínculos afectivos que se crían de los adultos hacia los adolescentes. ¿Cómo criar un vínculo afectivo sano, Oli? Cómo crear un vínculo afectivo sano sería involucrar a su hijo en todas las actividades que usted vaya haciendo, que el niño se sienta escuchado, que se sienta amado, que se sienta tomado en cuenta. Las decisiones, por mínimas que sean, o sea, usted considere su hogar, considere su familia como un equipo. Y si nosotros estamos viendo que la adolescencia precisamente adolece, carece todavía de esta madurez, de toma de decisiones, vamos involucrándolo y vamos tomándolo en cuenta. Yo le pongo el ejemplo, perdón, válgame la redundancia, va a pintar usted su casa y a lo mejor entre adultos ya dijeron, no, pues ahora la vamos a pintar de blanco. Y resulta que su hijo dice, no, papá, pues es que yo mi cuarto no lo quiero blanco. No, ya dije, la casa es blanca, ¿no? Entonces, en cosas así tan sencillas, involúcrelos. Oye, ¿cómo te gustaría? ¿Qué color quieres que sea? Claro. O, ¿qué vamos a comer hoy? En cosas cotidianas, no se me vaya tan lejos, en cosas cotidianas. ¿Qué les gustaría comer hoy? ¿Sí? O sea, si estamos en familia, vamos a tratar de que sea armonía, de que se haga armonía con todo el equipo, de que en las cosas pequeñas, o sea, decía por ahí Coelho, ¿no? La vida son instantes, ¿no? Y entonces en esas cosas pequeñas vamos viendo y vamos involucrando al adolescente, y en la medida que ellos se sientan involucrados, se sientan parte de esa estructura familiar, se van a sentir confortables, se van a sentir cómodos. ¿Será, Oli, que con el tiempo, cuando somos papás de niños pequeños y todo decidimos por ellos, hasta qué ropa se van a poner, qué les vamos a dar de comer, a qué hora se van a bañar, a qué escuela van a ir, será que como papás nos quedamos con esa costumbre de decidir todo? O sea, ya ni preguntar, ¿se come esto? Cocino tal, voy al mercado, pinto la casa. ¿Será que nos quedamos? Reintentar, nada más dale a reanudar. Ándale. Usted disculpará, pero en los programas en vivo siempre hay pequeños detalles técnicos y la licenciada Oliva Fernández es muy solicitada, pero puede seguir también la transmisión a través de su Facebook Live. Entonces te preguntaba, Oli, ¿cómo le hacemos nosotros como papás para ir en algún momento rompiendo ese esquema tan estricto que establecemos a veces? Como que no nos damos cuenta que el niño ya puede tomar decisiones en las que se puede sentir tomado en cuenta. Bueno, número 1, dejar de querer controlar todo. Ups. Entre más queremos controlar, más descontrolados nos volvemos. Sí, o sea, porque empezamos a gritar, porque el chico no hizo caso, por tantas cosas. Número 2, y esta sí hay que subrayarla, ¿no? Si algo les vamos a heredar a nuestros hijos, es enseñarlos a tomar decisiones asertivas. ¿Cómo les vamos a enseñar a tomar decisiones asertivas? Que empiecen a tomarlas desde hoy, ¿sí? Empezar a dejarlos que ellos decidan. Y que el hijo se sienta que está en ese ambiente seguro donde se puede equivocar, ¿sí? Porque si nosotros empezamos, no hagas eso porque déjelo que se equivoque, pero que él se sienta en ese ambiente seguro donde va a haber alguien quien lo contenga, quien diga, si te caes aquí estoy, te levantas y continúas. A ver, ¿no? si entendí. Sí se vale equivocarse. Claro, sí se vale equivocarse. O sea, a ver si entendí. Yo tengo como padre de familia que crear un ambiente seguro en mi casa para que si mi hijo se equivoca en casa,
eso con seguridad se arregla. Prefiero que se equivoque en mi casa a que se equivoque afuera. Sí, ¿cómo les diré? Como motivarlo a que tome sus propias decisiones. No es, por ejemplo, llega el hijo, bueno, una de las decisiones difíciles que tienen que tomar los hijos adolescentes, ¿qué carrera voy a estudiar? Por favor, que no tome la carrera que usted quiso hacer, ¿sí? Déjelo que él elija, porque te gustaría, cuál te gustaría a ti. Incluso si lo ve que tiene muchas dudas, ¿sabes qué? Si quieres, pues no sé, te llevo a un lugar que te hagan un test vocacional. Exacto. Donde tú te sientas más seguro, pero por favor, deje de hacer... De tomar decisiones. De tomar decisiones, que sea usted el que va eligiendo. ¿Por qué? Porque aparte lo único que les estamos enseñando es que la responsabilidad finalmente va a ser suya, o sea, tú me dijiste, ¿no? Así entonces es. Hay que hacerlos que sean un poco más seguros de sí mismos. Sí, y creo que como lo estábamos comentando ahorita fuera del aire, Oliva, Sara y amable radioescucha, a veces quienes crean esta conducta no son los adolescentes, sino nosotros, los adultos, los papás o los tutores, ¿no? Que muchas veces son los que se desenvuelven como papás en casa de los chicos. Puede ser el tío, el abuelo, o la persona que está a cargo. Así es. Sí, siempre tenemos que analizar, bueno, de dónde viene esta conducta, porque generalmente van a llegar y van a decir, pues la culpa se la echó al más débil, no, es que él es así, él tiene el problema. Si nosotros analizamos el contexto, la conducta y la consecuencia, le pongo un ejemplo aquí muy, muy sencillo, imagínese que, por ejemplo, estamos nosotras tres aquí y llega la hija de Sara, por ejemplo, y le empieza a decir, mamá, quiero hablar contigo. Y Sara pues está bien a gusto aquí platicando y no hace caso, mamá, quiero hablar contigo. Y al rato pues la hija se va y dice, es que no me avisó. ¿De quién fue la culpa? ¿Sí? Claro. Entonces tenemos que analizar contexto, conducta y consecuencia. O sea, para no estar siempre culpando al otro. O sea, ¿qué pasó realmente? ¿Qué es lo que llevó a esta persona a tomar esa conducta, ¿sí? O sea, si estamos analizando de manera familiar, ¿no? O sea, porque es muy fácil decir, es que él lo hizo, sí. Pero si yo hablo con el niño, pues sí, es que nunca me hace caso, es que no me voltea a ver, no me escucha, ¿no? Entonces, les digo, necesitamos centrar la atención en lo importante. Y quizás también darnos cuenta que nuestra idiosincrasia mexicana nos acostumbra a etiquetar a las personas, ¿no? Es que es muy rebelde, es que es desobediente, es que es muy flojo, es que... pero entonces, no es que el niño sea así. Y no, porque es bien fácil, o sea, imagínate, si ya lo etiquetamos con eso, pues es bien fácil, ¿para qué me muevo? Si él está en su zona de confort porque es flojo, pues ¿para qué lo hago si ya saben que soy flojo, no? Entonces, yo creo que de entrada las etiquetas las tendríamos que borrar, ¿no? O sea, y aparte de eso, por ahí hay siempre me gusta aprenderme proverbios y aplicarlos, ¿no? Y hay uno que dice ahí, nunca hables mal de ti mismo, porque seguramente te van a creer. Sí. A lo mejor cuando hablamos mal, cuando hablamos bien, así lo ponen en duda y esperan a ver si es cierto que es tan buena como dice, ¿no? Pero si hablamos mal, sí, pues ella dijo que es así, ¿no? Entonces, por favor, por lo que más quiera, no hable mal de sus hijos. Es su carta de presentación. Su hijo es su espejo, ¿no? Entonces, es su carta de presentación. Trate de, sobre todo cuando lo tenga frente a usted, trate de resaltar sus cualidades. ¿Sí? Porque sí las tiene. Seguro que las tiene. Claro, claro que las tiene, y yo creo que eso es lo que más tenemos que fomentar en ellos. Esa debe ser su carta de presentación también. Eso es lo que les da seguridad y eso es lo que les ayuda en su autoestima. Sí. Okay. Entonces, bueno, yo lo que estoy entendiendo, licenciada, es la importancia, ¿verdad?, de tener una buena comunicación con nuestros hijos desde pequeñitos, ¿verdad? Porque si nosotros desde pequeños fomentamos esa comunicación, pues va a llegar el momento en el que pues van a tener la confianza, ¿no?, para tomar también sus decisiones. Pero también usted desde un principio comentó la importancia de poner límites,
¿verdad? La importancia de que en el ambiente donde ellos estén desarrollando también haya límites. Sí, tiene que haber reglas, porque si no, o sea, acuérdense que los estamos enseñando a tomar decisiones, tiene que haber límites y tiene que haber reglas. Las reglas se ponen antes. No me vaya a decir cuando su hijo ya llegó por ahí, perdón que me vaya a las sustancias, pero es lo más común, cuando su hijo ya llegó por ahí con unas cervezas de más, es que ¿por qué tomaste? No, ¿en qué momento me dijiste que no podía tomar? Así ¿no? O sea, si yo vengo viendo desde toda la infancia que abro el refrigerador y nunca falta el alcohol, entonces ¿por qué yo no puedo tomar? Si el hijo lo que está esperando es crecer para poder, o sea, porque tienes ese refresco tan especial, ¿no? Entonces es bien importante poner las reglas antes, o sea, no cuando ya empezaron a suceder las cosas, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que nunca es tarde para empezar, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero entre más temprano empecemos, es mucho mejor. Claro. ¿Verdad? No esperar hasta que ya la situación se complica en la adolescencia, sino desde muy pequeñitos. Nuestros hijos son inteligentes desde que nacen. Intuyen, desde que nacen nosotros podemos enseñarles, comunicarnos, pero sobre todo ser un ejemplo para ellos, ¿verdad? Que finalmente esa es nuestra tarea. Así es. Y al final yo creo que quizás necesitamos como padres de familia, a lo mejor los que tenemos las conductas de riesgo somos nosotros los papás, como que nos equivocamos de título, en el programa, pero quizás sería importante hacernos conscientes de que esos pequeñitos que nacieron, que están en primaria o están en secundaria, en algún momento van a ser padres de familia, van a ser directores o maestros o esposos o esposas, y entonces van a repetir las conductas que aprendieron en casa, ¿no? Claro. Quizás necesitaríamos ser conscientes de que no siempre van a ser niños, son etapas, no siempre van a ser adolescentes, y como darles las herramientas para que cuando vuelen, pues al menos no cometan los mismos errores que nosotros, sino que nuestro techo sea su piso. Así ¿no? Así es, o sea, aprender que las etapas de la infancia, la adolescencia, pues son, yo creo que las etapas más cortas de la vida. Nos quedamos mucho más tiempo siendo adultos, ¿no? Entonces debemos de propiciarles esos ambientes, esos entornos seguros y como decía Sara, o sea, ser el ejemplo. Y bueno, volviendo a los proverbios, ¿no? Los ejemplos mueven, dice, los ejemplos mueven, pero las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran, ¿no? Entonces, nosotros podemos estarle diciendo mucho a nuestros hijos, pero nos ven hacer lo contrario y dicen, no hay coherencia, ¿no? Entonces, aquí se trata de ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y sobre todo que haya ese ambiente de confianza en el hogar, ¿no? Pues yo creo que ya me estoy respondiendo varias preguntas que yo ya tenía por aquí escritas, licenciada Oliva. Yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo puede durar una conducta de riesgo en un adolescente? ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, pues va a durar cuánta tolerancia tenemos nosotros como adultos, ¿sí? O cuánto nosotros estamos reforzando esa conducta, cuánto tiempo, cómo estamos reforzando positivamente de manera consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, y sobre todo, si el adolescente se da cuenta que esa conducta le estorba, y si no se da cuenta, pues así le va a seguir, porque nadie quiere cambiar lo que le va yendo bien, ¿no? Eso iba a preguntar, ¿cómo se ve un adulto que no corrigió estas conductas en su adolescencia? En forma práctica, ¿qué adulto va a ser? ¿Qué adulto va a ser? Pues yo creo que hay muchos ejemplos por ahí, ¿no? No hay sentido de responsabilidad en el trabajo, pues hay gente que cambia de un trabajo a otro, llega a la edad adulta, no concreta nada, ni con sus parejas, ni con su pareja, ni con su familia, y vemos que pues que no hay manera. A lo mejor muchas veces no es que no quieran ser responsables, sino que no tienen esa motivación. O sea, no tuvieron ese ejemplo, no da para más, ¿no? No hayan cómo.
no hay manera, no tuvieron las herramientas necesarias para salir adelante, ¿no? Entonces, pero quiere decir que si corregimos entorno familiar, al final, si una familia considera que tiene un adolescente con conductas de riesgo y acude a ayuda, ¿qué tiene que hacer profesionalmente hablando? ¿Tiene que solicitar una consulta con el psicólogo, ir toda la familia, mandar nada más al niño, o cómo es? Pues inicialmente si el adolescente tiene la conducta de riesgo, por ejemplo, vamos hablando de una conducta, por ejemplo, de autolesión, o una conducta, bulimia, anorexia. Sí, ajá. Si es el adolescente el que tiene de primera instancia, se solicita la ayuda con el psicólogo para el adolescente, se valora el adolescente, se tienen sus sesiones con el adolescente, pero finalmente se tendrá que también trabajar o dar parte a los papás, sobre todo cuando el adolescente lleva una conducta que ya pone en riesgo su vida. Sí es cierto que se va a respetar y siempre tenemos que respetar que cuando llegue el adolescente con el profesional de la salud, lo primero que se le tiene que indicar que ese es un ambiente de confianza para él, ¿sí? Y lo que se hable con él va a ser exclusivo nada más entre su terapeuta y él. Pero si hay una conducta que lo ponga en riesgo, necesariamente tendrá que ser notificada a los padres de familia y trabajar en equipo, ¿sí? Para que con un adolescente, para que una terapia dé resultado, yo siempre les comento, es 30% lo que nos pone el adolescente, 30% lo que nos pone el papá y 30% lo que nos pone el profesional de la salud. Con eso estaríamos hablando de un caso exitoso. Nos quedan 10 minutitos, licenciada Oliva Fernández. ¿En qué teléfono la pueden localizar? ¿En qué teléfono me pueden localizar? El 612-10 862-67. Ajá. Pues vamos a dejar los datos de la licenciada Oliva Fernández aquí en el Facebook Live, porque yo estoy segura que si alguien necesita recurrir a sus servicios profesionales, la licenciada podrá orientarlos de una manera muy saludable y profesional y de una forma también multidisciplinaria, ¿no? O sea, probablemente mandar al chico al nutriólogo, al médico. Sí. También está, por ejemplo, los centros de atención primaria en adicciones, donde también no necesariamente se ven problemas de adicciones. También está salud mental, donde van a encontrar de una manera los costos de una manera muy simbólica. Entonces, o sea, es accesible. Solicitar ayuda es cuestión de que usted se decida y sepa que no está de más pedir orientación, ¿no? En cuanto a los adolescentes, sobre todo para que el niño o el adolescente se sientan que son atendidos, que se les está prestando la atención que ellos requieren. Que son importantes, ¿verdad? Así es. Y que finalmente no vayan arrastrando estas conductas a lo largo del resto de su vida, a lo largo de su crecimiento, porque si volteamos un poquito la moneda, podríamos a lo mejor ver que hay familias formadas por jóvenes adultos que ya crecieron, pero que fueron esos adolescentes de riesgo, ya formaron su propio núcleo familiar y otra vez estamos repitiendo este patrón. Entonces es importante ir cortando con estas conductas. Oli mencionó que el daño es personal, familiar y a la sociedad también. Así es, ¿no? Sí, o sea, porque acuérdese que el ser humano es eminentemente social, o sea, no nos quedamos solos, encerrados ahí en casita, o sea, todo nuestro reflejo de cómo se vive en casa, pues está afuera, ¿no? Entonces, sí es importante considerarlo desde esa magnitud. Sí, o sea, y esto, pues yo quisiera decirle a los padres de familia que nos han escuchado el día de hoy en este programa donde hablamos sobre las conductas de riesgo en los adolescentes en confinamiento. Quiero decirles que hay esperanza, quiero decirles que hay solución. Quisiera invitarles a no pensar que este muchacho es un problema, que no tiene remedio, que va a acabar mal, sino ir soltando, irnos desprendiendo de esas mentiras que abrazamos muchas veces y que envolvemos a nuestros hijos con ellas. Tú nunca vas a salir de donde estás, ¿no? Ir rompiendo. Por eso la frase del día de hoy
es yo traigo paz a situaciones sumamente tensas, porque probablemente un adolescente con una conducta de este tipo definitivamente nos va a robar la paz. Ah, sí. ¿No? Hay un principio básico del conductismo que dice, toda conducta es aprendida, por lo tanto es modificable. Entonces decían, hay esperanza, siempre son conductas que no llegaron para quedarse. En cuanto nos empiezan a molestar, tratamos de cambiarlas, ¿no? Sí, y probablemente dirigir no tanto el foco hacia el jovencito, la jovencita, a nuestros hijos adolescentes, sino voltear un poquito la lámpara hacia nosotros y decir, ay, a ver, a lo mejor me estoy involucrando demasiado en mi trabajo, paso demasiado tiempo fuera, o probablemente también somos papás que pasamos demasiado tiempo en las redes sociales o viendo series de televisión. Entonces, enfocar un poquito también hacia nosotros y hacernos esta autoevaluación y decir, a ver, ¿qué tanto está la conexión con mi hijo? ¿Qué tan conectada me siento con mi hijo, con mi hija? O siento como que se está diluyendo un poco esa conexión, o a lo mejor la siento bien firme y está bien padre, y entonces lo puedo ver en su conducta, ¿no? Así es, siempre tenemos que analizarlo desde un contexto familiar. Sobre todo claro, sabiendo que nuestro hijo no es autónomo todavía. Y le digo, mientras esté en su entorno familiar, la responsabilidad papá, mamá, lo siento, todavía no la sueltan, tienen que abocarse a ello, ¿no? Pues ha sido un gusto, licenciada Oliva Fernández, que nos haya acompañado en este programa. Sara, no sé si quieras agregar algo. No, pues solamente agradecerle a la licenciada, la verdad, rica entrevista. Muy, muy enriquecedora su participación, licenciada. Cosas que de repente se nos pueden olvidar como padres, la importancia de la comunicación, la importancia de demostrar nuestro afecto a nuestros hijos, no solamente de palabras, sino también físicamente, ¿verdad? Ellos necesitan un abrazo, ellos necesitan la afirmación de nuestra parte también. Y bueno, poner límites y crear un ambiente donde ellos se puedan desarrollar, cuidar mucho ese ambiente y cuidar mucho también el ejemplo que les estamos dando, ¿sí? Entonces, excelente conclusión, Sara. Pues bueno, quisiera orar por nuestras familias aquí en La Paz y decirle, Jesús, gracias por las familias paceñas. Gracias por las familias sudcalifornianas, gracias por la vida de la licenciada Oliva que nos acompañó esta mañana. Yo quiero declarar paz en nuestras familias, paz en nuestros adolescentes. Llénanos de esperanza, amén, Señor, de sentir que tú estás con nosotros, nos haces sabios. Nos vamos a equivocar, pero tú estás con nosotros. Danos gracia y favor. Sí, bendigo mi ciudad esta mañana en nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Sirenia Barrón. Hasta pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Todos podemos tener una vida saludable, una sana alimentación, una vida activa, cuidando nuestro cuerpo y atendiendo las recomendaciones de los expertos. Te esperamos en la próxima emisión de nuestro programa Vida Saludable por Bless FM. Buena salud, buena vida. Hasta la próxima. Buenos días, espero se encuentren bien. En el video pasado hablé acerca de la ansiedad que se genera cuando confiamos en los seres humanos y no en Dios. También platiqué que hay personas con carácter difícil, pero que debajo de ese carácter difícil yacen miedo y ansiedad, y que todos debemos aprender a descansar
en el Señor. Pero hoy platicaré acerca de ese miedo tan natural al dolor y a la muerte. Miren, de todos los miedos intensos que nos pueden dar, el miedo más tremendo es el miedo a la muerte. No es que quiera ser menos cualquier otro miedo, pero piénsalo. Si te dan miedo los gérmenes, pues te puedes lavar las manos todo el día. Si te dan miedo la gente, pues te puedes encerrar en tu cuarto o puedes pretender no ver a nadie. Si te dan miedo los aviones, puedes optar por no viajar o por viajar por otro medio, ¿sí? Pero cualquier tipo de miedo, incluso las fobias más raras o intensas, dejan la opción de hacer algo. Pero no es así con la muerte, porque es lo único 100% seguro que vamos a experimentar en esta vida. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Así te conviertas en el peor de los hipocondriacos y te la pases entre hospitales y médicos. Y sufres muchísimo. El rey David lo describió así: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. El temor a la muerte es algo normal en el ser humano. De hecho, aquella persona que no tiene dicho temor no es alguien ni normal ni común. Más bien es una persona que o tiene un grado de madurez espiritual que solo el Espíritu Santo puede dar, o está dañada mentalmente. Porque todos, en algún punto de nuestra vida, vamos a enfrentarnos a la realidad de la muerte y al dolor físico. Y muchas veces a los ansiosos nos gusta, malamente, imaginarnos este momento, ya sea el nuestro o el de nuestros seres queridos. Nos dará cáncer, Alzheimer, coronavirus, o moriremos de repente, un paro cardíaco, un accidente. Será lento y doloroso, estaremos acompañados o solos, sufriremos una enfermedad larga que hará sufrir a nuestros familiares. Y comenzamos a jalar el hilito que les comenté en el video de la ansiedad y los pensamientos, y no hay quien nos pare. Sin embargo, es un miedo genuino porque por un lado es algo seguro que jamás hemos experimentado, y por el otro puede que tengamos también experiencias cercanas de familiares o amigos y sabemos que es difícil, que es triste y que también es doloroso, y todo eso nos va afectando de alguna manera. Pero todo se reduce a confiar en Dios y en su palabra. Entender que Él es fiel y que Él no cambia. Él dijo que con la prueba nos dará la salida, que Él estará con nosotros todo el tiempo, especialmente en los tiempos difíciles. Y podemos descansar en eso. ¿Por qué? Porque Él no miente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En esos momentos Él nos infundirá aliento y nos dará valentía. Miren, yo recuerdo aquella ocasión hace unos cuantos años atrás. A mi esposo le comenzó a dar algo muy parecido a una embolia. Y estábamos bien lejos, como 40 minutos del hospital, en la playa. Y de la nada se le paralizó la mitad del cuerpo. Se le cerró casi toda la garganta, no podía pasar saliva y perdió prácticamente la vista. Mientras íbamos rumbo al hospital, comenzó a contarnos un chiste. Nosotros no sabíamos la verdad si reírnos o preocuparnos más. ¿A quién se le ocurre en medio de una situación como esa ponerse a contar un chiste? Pero cuando llegamos al hospital me tuve que quedar afuera y esperar a que alguien me saliera a dar noticias, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Y la verdad es que ha sido la espera más larga de toda mi vida. No porque haya pasado tanto tiempo, porque la verdad no fue tanto, sino porque mi cabeza se me iba a todos los escenarios más catastróficos. De hecho, el escenario más esperanzador que yo tenía era que Jorge saliera del hospital una semana después y teniendo que aprender a hablar y quizás yo teniendo que darle comida en la boca. Poco tiempo pasó para que me llegara la idea a la cabeza, esa idea inevitable. ¿Qué pasaría si Jorge se muriera? Para mi sorpresa, recuerdo que hice una oración de todo corazón y le dije a Dios: Señor, si tú decides llevarte a Jorge el día de hoy, yo sé que yo voy a estar bien. Sé que está dentro de tus planes y sé que voy a estar bien y que eso es lo mejor. Y luego le pregunté perpleja, porque entonces ya empecé a pensar en todo esto, y le pregunté perpleja al Señor: Señor, ¿será que Jorge hoy verá tu rostro?
¿Será que hoy se le va a hacer conocerte? Por increíble que parezca, pude experimentar esa paz que no responde a ninguna lógica humana. No es racional, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para mi sorpresa, y gracias a Dios, Jorge salió unas horas después caminando perfectamente como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Cosa que obviamente jamás imaginé en ninguno de mis escenarios. Y exactamente así es como yo creo que debe de pasarnos. A los que hemos entregado nuestra vida a Cristo y buscamos vivir con placer a Dios, así debe de ser. Debe de inundarnos paz, una emoción por conocerlo. Debemos tener tranquilidad porque cuando lleguemos a su presencia no llegaremos a juicio. Estamos justificados por la fe de Cristo. Sí, debe ser un momento de incertidumbre, pero también un momento lleno de esperanza. Como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si hemos de padecer enfermedad y dolor, recordemos que hasta un enfermo, ya sea con palabras o con hechos, desde su lecho, puede compartir el Evangelio y la esperanza viva que tenemos. Como está escrito, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es normal el miedo a lo desconocido, pero no sufras de antemano, no mueras miles de veces ni mates en cientos de ocasiones a tus familiares y amigos en tu mente. Cuando llegue el momento, todos estarán listos porque Dios estará tanto con ellos como contigo. Medita en los siguientes versículos de Romanos 8. Los escribió el apóstol Pablo, quien había padecido muchos sufrimientos y había estado realmente en peligros de muerte muy constantes y también reales. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengan un lindo día y que Dios les bendiga.